Inicia la semana de cumbres y bilaterales. Sí, como ves, relaciones exteriores a todo lo que da, tendrá muchísimo trabajo con la cumbre de América del Norte. Y los temas son centrales y cruciales, ¿no crees? Los temas son cruciales, pero también la forma en la que está sucediendo, ¿no? Y la forma en la que, por ejemplo, también desde Estados Unidos y Canadá empezamos a ser parte de la agenda, porque desde México luego creemos que estamos muy presentes en los medios norteamericanos y canadienses y no es cierto. Y ahora especialmente Canadá está poniendo un énfasis en específico y está hablando además de una relación con México, Bueno, la prensa independientemente mexicana tampoco habla Estados mucho de Unidos. los Bueno, también en el canadienses. caso de México luego nos pasamos viéndonos el ombligo, ¿no? O sea, Ese es el ese punto es de un fondo, punto. mi querido. Pero para no hablar desde la borrita del ombligo, vamos a hablar con Fausto Petrelín, que finalmente es uno de los grandes analistas de esta relación, pues trilateral, ya no es bilateral. De la cumbre de América del Norte, Así es. ¿no? Evidentemente. Hola, Fausto, Gusto bienvenido. saludarles, Mauricio. ¿Cómo Gracias, están José. ustedes? Siempre es un gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cómo se ve de forma integral? Es decir, para no caer en este mexicanismo de que nomás nosotros, Sí, ¿no? esta cumbre ¿Cuáles son los temas trilateral. centrales, ¿no? Bueno, primero entender y cambiar un poco el chip de que esta cumbre, ¿no?, trilateral es un mecanismo prácticamente entre los tres países frente al mundo. Porque a veces somos demasiado nacionalistas, entonces pensamos que es México frente a Estados Unidos, México, controversias contra Canadá. Y en realidad sí existen esas diferencias, pero hay que asimilarlas, gracias al TEMEC, en este marco región. jurídico. Pero hay que verlo como región y eso quizás nos falta ver, ¿no? En términos geopolíticos, entender Canadá, Estados Unidos y México. El muro del nopal todavía nos impide vernos como parte integral de una América del Norte. Es parte de nuestra educación en la primaria. Yo recuerdo que de alguna manera nos enseñaban eso, ¿no? Es Los decir, niños héroes, la guerra la frente a llevamos Estados tatuados Unidos, aquí Canadá, en el bueno, corazón. eclipsado por Ahora, ese enorme sol que es Estados Unidos. El mundo ha cambiado y particularmente la pandemia, la crisis de Ucrania y también la confrontación económica ha vuelto a generar bloques regionales y mucho se dice que este clan, lo que busca esta cumbre de líderes de América del Norte es fortalecer la competitividad económica de los tres países en conjunto. ¿Cómo lo lograrán? En conjunto, viendo cómo se está desarmando, se articulando la relación comercial entre Estados Unidos y China, cómo el costo de oportunidad se está duplicando en las últimas semanas, de si México insiste en que de alguna manera su reforma energética debe de continuar en contra de los lineamientos legales del propio TEMEC. Creo que eso es lo que se tendría que primero que entender, ¿no? Es decir, el costo de oportunidad de no aprovechar los grandes programas económicos que se firmaron en Estados Unidos con la ley de alivio a la inflación, con el tema de los chips y demás. Creo que eso es fundamental porque las externalidades positivas en esos programas para México son cuantiosísimas. Hay un término en general de inversiones, ¿no? Inversiones, o sea, Canadá está hablando de que, por ejemplo, ellos están invirtiendo mucho más en México de lo que se hacía antes, pero también hay temas relativos a las inversiones, como es el caso de la minería, pues que se ponen ahí en el estira y afloje, ¿no? O sea, cómo verlos sin perder este nacionalismo y esta parte de defender a los países, porque también ellos los hacen, ¿no? O sea, Estados Unidos y Canadá también prioriza mucho a sus regiones y a sus industrias. O sea, ¿cómo encontrar este balance en una geopolítica que, como bien dices, está cambiando? Pues la Es el pregunta TEMEC, es, ¿no? la pregunta es, ¿competimos contra Canadá y contra Estados Unidos o competimos contra el resto del mundo? Vámonos. Exacto. Si México, si la región trilateral es casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto a nivel mundial, ¿no? 125,000 millones de dólares mensuales con Estados Unidos. Es decir, yo creo que ese es un elemento fundamental Fausto. para entender que competimos frente al mundo, no entre nosotros, ¿no? A ver, serviría un poco para ejemplificar esto, pensar que por un lado tenemos un saldo comercial favorable con Estados Unidos y con Canadá, mientras tenemos un saldo comercial No, con Canadá negativísimo no lo frente tenemos a favorable. China. De manera natural quizás sí, o sea, no hemos buscado también las alternativas, ¿no? Es decir, si se acuerdan, el anterior gobierno Videgaray viajó a Rusia porque ya el presidente Donald Trump nos está pisando con la suela. Creo que eso es una fotografía muy real, muy clara de que nos ha faltado la diversificación, ¿no? Y también hacia América del Sur. Ahora, hay un tema que se atraviesa en esta cumbre. El jueves pasado, el presidente Biden presentó su plan migratorio. Sí. Un plan migratorio que parece que al que no le hemos observado todas las entrañas, pero que implica la devolución a la frontera de todos los ilegales o los que intenten cruzar Ni del tanto, otro lado nada más porque son no le dan 30,000 al asilo, ¿no? mes. ¿Por qué no nos explicas esto? Sí, mira, yo creo que ya el presidente Fuera eso. Biden tiene el aliento de los republicanos en la nuca, es decir, la nueva conformación del Congreso en Estados Unidos
ha generado preocupación para Biden, pero también para México. Es decir, a partir de hoy, ya en México, en el Congreso de Estados Unidos, será muy señalado por el gobierno, por los republicanos, perdón, y eso juega en contra de México, lógicamente. Yo creo que el presidente López Obrador entiende ya esa dinámica, creo. Y por otra Esperemos. parte, la continuación, respondiendo a tu pregunta, creo que la continuación del programa del título 42, el Quédate en México, que sí se desmanteló y demás, pero de alguna Al forma... año pasado ya se Sí. dejó. ¿Se fue? Pero esto viene a ser un Quédate en México 2 y sin te aviso. Sí, a ver, son 30,000 que van a aceptar los estadounidenses Come si te quedas, no es Ni- come si te vas. De Venezuela, de Nicaragua, Cuba, y Haití. pero siempre y cuando tengan patrocinadores en Estados Unidos, lo cual, bueno, hay un filtro muy fuerte. ¿Por qué? Porque deben de Y existir además la empresas solicitud la hagan en su país. y lo hagan en su Eso país es- y lleguen por vía aérea. Eso es Exacto. clave. Y el Eso caso es de un México tema. es continuar recibiendo, es decir, hacer la política de un policía migratorio en el que vamos a recibir 30,000 por mes también. Pero eso que no sean explica, mexicanos. por ejemplo, esta caravana migratoria que está cruzando el país justo en el momento en que está realizándose la bilateral y la cumbre. O sea, es como plantear un escenario exactamente igual y con la frontera varada llena de contenedores, porque como ya no De hubo dinero barreras. para las rejas, ahora vamos a poner contenedores. O sea, ¿cómo explicas esos escenarios que han planteado republicanos, gobernadores de la frontera sur y nuestra falta de atención a la frontera sur mexicana? Mira, yo creo que Mayorkas lo dijo muy bien, el secretario de Seguridad Nacional ya en Estados Unidos la semana pasada, en el sentido de que es un problema regional, no es un problema solamente para Estados Unidos o solamente para México. Y si México no observa y no negocia con los centroamericanos también de qué forma pueden contener la migración hacia México, es un poco la réplica de Biden, de Washington a México, y de México tiene que hacer la misma réplica hacia Los gobiernos Centroamérica. fallidos de Centroamérica y también de otras latitudes pues son los que están provocando la migración junto con otros problemas como el cambio climático. Las dictaduras y el cambio Las climático, por dictaduras, supuesto. claro. O- De esa manera, pensando regionalmente, ¿hay algún instrumento que se esté planteando seriamente? ¿En México? Por ejemplo, digo, estoy hablando, si existe. Teóricamente habían Mau dicho... andaba muy prudente y ahí vas, mi Alicia. Y raro, Vamos que a- ande Perdón, prudente. Teóricamente, Por favor, Fausto, por favor. teóricamente se había planteado al inicio de este sexenio del presidente López Obrador, en donde se comprometió Donald Trump en dar una X cantidad de dinero que nunca dio 30,000 millones a de dólares. Centroamérica. Entonces, ahí hay una brecha, es decir, México tendría que estar mucho más de cerca de El Salvador, Honduras y Guatemala, Pero no con Sembrando Vida. no con Sembrando Vida. O sea, con elementos y programas de políticas públicas Jóvenes mucho más empeñando, Activas. empeñando o construyendo el futuro. Construyendo el futuro. También. o hipotecando el futuro. Pues sí, yo creo que Ahora, debe hay ser temas serio, que ¿no? son clave. ¿Cómo ves la agenda bilateral y la trilateral? Porque evidentemente en la trilateral el tema energético, capítulo 3, inversiones del TEMEC, son fundamentales a 3 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, eso se nos está olvidando. Y este año, en junio, cualquiera de los otros 2 países puede decidir cambiar el tratado y decir quiero reformarlo o quiero no seguirlo. Tienes que hacerlo con 2 años de anticipación. Sí. Y hoy tenemos un TEMEC de 10 años, de 6 años que termina y se nos olvidan esas cosas. ¿Tú Fechas cómo la clave. ves? Mira, primero tenemos que resolver los problemas que ya estamos acarreando desde hace algún tiempo. Y una vez que se resuelvan esos problemas, hablo precisamente del campo energético para el gobierno de México, que insiste, ¿no?, llevar a cabo su reforma. O Y de eso, los organismos genéticamente modificados. ¿no? sí, yo creo que ese es un elemento fundamental, Alicia. Es decir, O la contención de epidemias a nivel ganado vacuno y también a nivel de ganado ¿cómo se Gripe llama? aviar, ¿no? Gripe aviar, Gripe pero aviar. también lo que son corderos, borregos. Hay una serie de disputas agrícolas, agropecuarias bien fuertes Fausto, ahí. sí. desde tu punto de vista, ¿qué tendría que pasar en estos días para que se considere verdaderamente, porque ya anticipamos que nos van a decir que fue un exitazo, para que esta cumbre se considere un éxito? Yo creo que ¿Qué se fondo? aporte más elementos para institucionalizar esta cumbre. Yo creo que no tendría que ser tan poco frecuente, debe ser mucho O más tan frecuente. política, ¿no? O sea, Sí. con esa carga política también. Sí, debe de abrirse a todos los temas, pero en realidad sí es necesario más frecuencia para poder asimilar desde México que también Canadá es nuestro socio, porque creo que somos muy crueles en muchas ocasiones. La Biden. llegada de Biden a la AIFA ha sido un comentario interesante. Yo lo que vi es que se han sorprendido de la instalación, Tan de la interesante como capacidad el de la arresto de instalación. Ovidio.
como el arresto también de Ovidio. O sea, son temas de seguridad nacional que están ahí también cruzando esta agenda, pero son más bilaterales ahí sí que en la trilateral, ¿no? Sí, bueno, lo del aeropuerto del AIFA, pues es para la foto del presidente de México, que quería apoyar mucho esta iniciativa. Pero no ¿no? entró a la terminal, no conoció los baños de los luchadores, ni el Tecricri, Le falta eso, ni ojalá de que- los charros. ojalá Pero que está regrese bien, pronto. está muy bien Pero- hecha la sí, terminal, no hay cuestión. pero no entró al edificio terminal, llegó. Faltan las conexiones hacia la Ciudad de México, ¿no? Que eso es lo importante. Ahora- Y el tema de seguridad tú mencionabas, ¿no? Creo que también el arresto de Ovidio es un elemento fundamental, que si bien es cierto, ya es un operativo que llevaba tiempo atrás seguramente analizado. defensa, Sí, no fue de- Creo que el timing es muy importante, Inteligencia ¿no? militar, El momento sí. llevándolo a cabo en estos momentos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, insisto, los republicanos van a tener mucha injerencia en nuestro país. Así que esto de que no queremos la injerencia, la tenemos ya y hay que acostumbrarnos. Y la última pregunta, digo, finalmente el 15 de este mes, estamos ya a unos días, se va a dar a conocer el resultado del panel bilateral en materia de reglas de origen automotriz que favoreció a Canadá y a México. Pero Estados Unidos hoy en esta reunión seguramente ha dicho, acepto el panel, pero ¿crees que interpongan un panel Canadá y Estados Unidos ante la falta de acuerdos concretos en materia de energía? Espero que después de esta reunión ya no exista esa posibilidad, ¿no? Ojalá. Realmente Pero ¿de lo qué espera. depende? Que México. Eso lo pidió hoy el sector privado, lo pidió esta semana el Pero sector privado de depende- los 3 países. Pero ¿de No quién llegar ahí. depende? Digo, al sector privado en este sexenio no lo han pelado muchas veces, honestamente. O sea, ¿realmente de qué depende que el gobierno mexicano diga, va con estas solicitudes? Depende de que deje un poco el dogma a un lado y que las tarjetas que le presenten con cifras, números, costo-oportunidad, insisto, de lo que se podría dejar de ganar en caso de que sigamos adelante con con el panel, pues la racionalidad creo que lo podría Es que el convencer. Es panel ahí el tendría tema, 3 ¿no? vertientes. Una vertiente es la de hidrocarburos, ¿no? Particularmente lo de almacenamiento, importación de gasolinas, que es un tema. El otro tiene que ver con ductos y el otro tiene que ver con energía limpia. Yo Entonces, pensé que era se la juntan mala, la los- muy los mala y elementos la ahí. más mala de las malas. Lo que sí es cierto es que no vamos a escuchar públicamente Nada de eso, ¿estás de nada de acuerdo? temas energéticos, nada de esos temas. Todo va a ser en petit. Todo va a ser buenas noticias desde el punto de vista de la migración. O que todo se- fue en el traslado Está muy de- contento el presidente Biden por ese tema. del AIFA al hotel, ¿no? Pues se va el señor Biden con su esposa y el señor Justin Trudeau, no se van por el AIFA, se regresan por el AICEM. está bien. Sí, sí, está más cerca. Digo, es lógico. Bueno, es uno de los desafíos que tiene esta administración en este año, es Bastante. acercar Por lo el pronto aeropuerto. esperemos hayan aprovechado el traslado en el coche de ellos dos y las intérpretes a llegar desde el AIFA hasta el hotel y que pues haya habido claridad entre No, los y obvio, presidentes la bilateral importantes, ¿no? debe ser O sea, digo, en la mañana la tuvieron a lo largo de todo este lunes, de tal manera que para mañana tenemos el CLAN, la reunión trilateral, y creo que será un buen ejercicio poder hacer una evaluación posterior, Esa sería- una vez que se conozcan los detalles, ¿no? Y Absolutamente. sería muy rico conocer qué se dijeron en La Bestia en el trayecto hacia el hotel. Trascenderá. Fausto Pretelín Al por contrario, estar gracias a con los tres. Siempre un nosotros. gusto Gracias. tenerte Analista aquí. internacional, editor en Gracias, jefe del área internacional del Economista. Muchas gracias. A De nuevo. ustedes. Nos Muchas vemos gracias. a la próxima.